Vladimir Cerrón ha señalado ayer en una entrevista de televisión que quien llega al poder puede permanecer indefinidamente en el mismo, desconociendo lo que es el principio de alternancia fundamental que hace al sistema democrático. ¿No? Usted es partidario de la reelección presidencial permanente. Yo soy partidario de la reelección de todo tipo de autoridad. Permanente. ¿Por qué? 5 años, 10 años, 20 años. Y si el pueblo reelige, simplemente es una manifestación de su voluntad popular que hay que respetar. Entonces, ¿podrían reelegir a Pedro Castillo? Yo no estoy hablando de eso. El sistema democrático busca precisamente la limitación en el ejercicio del poder. Y esa limitación en el ejercicio del poder es de dos vertientes. La primera vertiente es en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer. En lo que se puede hacer implica que hay que obedecer a las leyes y no se puede saltar sobre ellas, sino que se tiene que seguir un procedimiento para efectivamente cambiar los destinos de un país. Y ese procedimiento se tiene que hacer en consulta con la representación nacional, porque no quien gana el poder ejecutivo tiene el derecho a decidir sobre el futuro. La decisión sobre el futuro la tiene el poder legislativo, en lo ordinario a través del Congreso, en lo extraordinario a través de la reforma del sistema constitucional. Pero el poder ejecutivo lo que hace es administrar, es decir, llevar a cabo aquello que se le ha dicho que lleve a cabo, no otra cosa. En consecuencia, siempre el Poder Ejecutivo tiene límites materiales para el ejercicio del poder. Por ejemplo, en el Perú se señala con toda nitidez que las fuerzas del orden están integradas por la Fuerza Armada para la defensa exterior y por las fuerzas policiales para la defensa en el interior, para la mantención del orden. No existe en la Constitución histórica del Perú, y no me refiero al texto del 93, la figura de las rondas campesinas como integrantes de la defensa ciudadana en general. Están circunscritas a un determinado proceder y a un determinado ámbito. Por eso, el ministro que lleve adelante este tipo de acciones, que implemente o que gaste un solo sol en esta tarea, debe de ser inmediatamente censurado por malversar fondos por el Congreso de la República, sin ningún tipo de miramiento, porque el ministro no puede hacer lo que le da la gana o lo que quiere, sino lo que está establecido en la ley y en la ley del presupuesto. Y en consecuencia, ese es un límite material. Pero existe también un límite temporal, que se hace precisamente para que la gente no abuse del ejercicio del poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues muy bien, cuando el poder se hace eterno, las posibilidades de corrupción son verdaderamente infinitas. ¿Por qué? Porque quien está en el poder utiliza los recursos del Estado o de la región, y usted muy bien sabe cómo se utilizan los recursos de la reelección para fines particularmente políticos de quien está en el mando, o utilizan efectivamente los bienes de la comunidad al servicio propio. Y es por eso que se ponen límites a la reelección. Y es por eso que países institucionalizados, que tenían la posibilidad incluso no cerrada constitucionalmente de reelegirse indefinidamente, los propios políticos conscientes de la importancia de este principio de alternancia se lo fueron cercenando y fueron limitando su posibilidad de estar en el máximo poder de su república. Y eso es lo que le corresponde al Perú. No queremos gobernantes eternos de 60 años como los Castro en Cuba, ni tampoco dinastías como la de Chávez y Maduro en Venezuela, donde se ha empobrecido tremendamente a ese país que es el que tiene más riquezas en Sudamérica, pero no es el más rico. O lo que sucede en Centroamérica con la Ortega de Nicaragua. Nosotros queremos un país donde el que gobierne con límites materiales y con límites temporales. Eso es una democracia. Lo otro es engañarse, porque el pueblo es conducido por la vía de las dádivas que se figuran como si fueran ayuda,
para favorecer a quien está en el poder, para poder castigar a los opositores. No Vladimir Cerrón. Ese no es el Perú que queremos. Y nosotros vamos a luchar por el Perú democrático, por el Perú de libertad, por el Perú de igualdad, por el Perú de solidaridad. Viva el Perú y viva la unidad democrática de centro, que estará en estos combates sin ninguna duda.